Hola, hola, ¿qué tal gente de YouTube? El día de hoy continuamos con nuestro temita de congruencia de triángulos. Profito, ¿qué ya es congruencia de triángulos? Mira, congruencia de triángulos simplemente son triangulitos iguales, triángulos semejantes, triángulos congruentes, ¿ya? Pero Profito, para que se cumpla criterio de congruencia, es decir, triángulos de mismas dimensiones, de mismos elementos, simplemente la teoría te dice que por lo menos para que se cumpla criterio de congruencia, tres de sus elementos del triángulo o de los triángulos tienen que ser iguales. Es decir, tres elementos de este triángulo tienen que ser iguales a tres elementos de este triángulo para que se cumpla el criterio de congruencia. Y por lo menos uno de esos tres tiene que ser un lado. O sea, sí o sí tiene que ser uno de esos tres elementos un lado. Ya está. Entonces los demás elementos puede ser otro lado, también otro ángulo, ¿no? Y entonces, Profito. Entonces aquí tengo los triángulos congruentes. Mira, si tú te das cuenta, acá tengo bola, acá tengo bola, acá tengo palo, acá tengo palo, acá tengo dos palos, dos palos. Mira, un ángulo con, con punto, ángulo doble, angulito, angulito. Entonces, dos triángulos igualitos, ¿sí? Como son igualitos, lógicamente van a tener las mismas áreas, las mismas medianas, las mismas diagonales, todo eso, ¿no? Entonces, mira, fíjate, esta es la forma de denotar dos triángulos congruentes. El triángulo ABC que viene a ser esto es congruente. Bueno, congruencia simplemente va a tener ese signo, ¿ya? Congruencia. Aquí se ha sido por el tipo, va a ser congruente el triángulo PQR, o sea, igual a ese triángulo. Bueno, aquí ya nos dice, ya, esto es lo que te explicaba ya. Mira, resultados, postulado de congruencia. Mira, cuando tengamos triángulos, lógicamente en matemática no es tan fácil identificar congruentes, triángulos congruentes, ¿no? Y entonces para eso vas a tener postulados de congruencia, casitos de congruencia. Y aquí tenemos el primer casito, que es lado, ángulo, lado. ¿Y qué te dice este casito? El lado, ángulo, lado. Entonces tiene que cumplirse que los elementos estén en este orden, lado, ángulo, lado, en esa progresión. Mira, tengo lado bola, ángulo alfa, y otro lado dos palos. Mira, lado bola, ángulo alfa, lado dos palos. Entonces, como ya estos elementos son iguales de estos dos triángulos, yo voy a decir que estos dos triángulos son pues congruentes, son simplemente triángulos iguales, ya son triángulos iguales. Ya está, profesor. Mira, otro casito, que es el ángulo, el caso ángulo, lado, ángulo. Mira, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Mira, alfa, alfa, punto, punto, beta y beta. Entonces, estos dos triángulos son pues congruentes, son iguales. Otro casito, mira, lado, 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 mira, lado palo, lado dos palos, lado bola, lado palo, lado dos palos, lado bola. Entonces, mira, como tienen tres de sus elementos iguales, entonces estos dos triángulos van a ser congruentes, van a ser simplemente iguales. Ya hay un postulado más que es el casito lado, lado, ángulo, pero ese casito es poco común, de verdad. Además, con eso es suficiente, ¿no? Para resolver ejercicios. Mira, propiedades de congruencia. Tenemos aquí propiedades de congruencia. Tenemos aquí de la bisectriz. Tú vas a tener un ángulo. Todo esto de acá es un ángulo, ¿sí? ¿No? Pero eso es un ángulo. De ese ángulo, tú vas a trazarte un segmento que sea bisectriz a ese ángulo. Mira, bisectriz, alfa, alfa. ¿Qué quiere decir bisectriz? Que parte este ángulo en dos partes iguales, ¿sí? ¿No? Alfa, alfa. ¿Qué más? Mira, desde un punto cualquiera, tú te vas a trazar perpendiculares a los componentes del ángulo original, ¿me entiendes? No, mira, perpendiculares a los componentes del ángulo original. Mira, perpendicular, perpendicular. Si tú trazas esa perpendicular, automáticamente esos dos triángulos van a ser congruentes. Mira, PA, que viene a ser esta distancia de acá, va a ser igual a PB, que viene a ser esta distancia de acá. O A, que viene a ser esta distancia de acá, va a ser igual a OB, que viene a ser toda esa distancia de ahí. Son congruentes, ¿ya? Ya. Segundo casito. En caso de la mediatriz, cuando tengas un triángulo isósceles, ojo que esto solo funciona en triángulos isósceles, tú vas a tener un triángulo isósceles, ¿sí o no? En líneas notables hemos visto que si tú trazas la altura en ese triángulo isósceles, esto forma 90, ¿sí o no? Automáticamente. Pero si tú trazas la mediatriz, también eso se comporta como altura en la región interior del triángulo. Entonces, si tú trazas ese trazo auxiliar, tú te vas a generar dos triángulos congruentes, dos triángulos iguales. Mira, acá tienes dos triángulos iguales, ¿ya? Como propiedad nueva. PA es igual a PB, esta distancia es igual a esta distancia. Triángulo isósceles, ¿no? Ya, mira, propiedad de la base media de un triángulo. Mira, tienes dos triángulos. Ya, en este voy a explicar primero este caso. Tienes este casito, ese triángulo, te dice que MN es paralelo a C. Mira, MN es paralelo a esta distancia de acá. Si tú ubicas el punto medio de uno de los lados, este no importa, no importa de este lado, solo uno, ubicas el punto medio de uno de los lados y te trazas la paralela con respecto a la base del triángulo, automáticamente, bueno, te dice que la propiedad te dice que esta distancia BN es igual a BM, es decir, BN va a ser igual a NC, ¿no? O sea, estos dos distancias van a ser automáticamente iguales. Será para culebra y también esto va a ser culebra, ¿ya? Es automático, es un postulado. Además, también se va a cumplir de que digamos, esto de acá vale X y esto va a ser la mitad, ¿no? X medios, lo que está acá también. Bueno, MN son puntos medios, ubicas el punto medio de los lados del triángulo y te vas a dar cuenta si unes los puntos medios de ese triángulo, esta distancia MN va a ser la mitad de la base del triángulo AC dividido entre 2. O simplemente es de la mitad, ¿no? O simplemente si tú pones esto X, esto va a ser el doble de la base, 2X, nada más. Ya tienes la cuarta propiedad que es la mediana relativa a la hipotenusa. Cuando tengas un triángulo rectángulo, mira cómo estás viendo acá un triángulo rectángulo, tú puedes trazarte la mediana, pero desde el ángulo recto. Te trazas la mediana
relativa a la hipotenusa, como dice el nombre, relativa a la hipotenusa. Entonces, cuando te trazas esa mediana relativa a la hipotenusa, esa mediana no es cualquier mediana, ¿ver? Esa mediana se va a te va a generar triángulos isósceles, mira, bola, bola, bola. Y además se cumple la propiedad, dice que esta distancia, o sea, esta distancia va a ser el doble de esa distancia, o simplemente esta distancia va a ser la mitad de todo esto. Mira, esto vale 2 bola, esto simplemente vale bola. Eso es lo que te dice acá, ¿no? BM, que viene a ser todo esto, va a ser la mitad de la hipotenusa, que viene a ser 2 bolas. Y esto nada más. Y te generas triángulos isósceles, mira, a ti te generas un triángulo isósceles, alfa, alfa. Acá también te generas triángulo isósceles, beta, beta. Nada más, ¿no? Tres auxiliares. Ahora sí, pasemos a la resolución de preguntas, de frente, profesor. Mira, primera pregunta, nos dice calcule X. Ya tengo acá un triangulito y nos pide calcular X. A ver, en ese triangulito, no tenemos un pentágono, ¿no? Un pentágono. Mira, te das cuenta que esa es bola, bola. Lo voy a colorear, a ver. Mira, esto de acá, ese triángulo tiene una particularidad. Sus laditos van a ser bola, bola. Eso viene a ser un triángulo isósceles, ¿no? Todo eso viene a ser un triángulo isósceles. Pero mira, este triángulo, te vas a fijar con este triángulo. ¿Eso por qué? No sé si te das cuenta que esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué casitos son congruentes? Por el casito lado, ángulo, lado, ¿sí o no? No sé si te das cuenta, lado, ángulo, lado. Mira, mira, fíjate, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces yo voy a decir que el triángulo, mira, el triángulo Michi, o numeral, como quieras llamarlo, va a ser congruente. A ver, lo vamos a poner bonito ya, bonito, bonito. Ahí está, ahí está. Entonces voy a decir por acá, si es que el triángulo numeral, 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 va a ser congruente, congruente con el triángulo, ¿qué? Con el triángulo asterisco, ¿ya? Son congruentes. Estos dos triángulos van a ser congruentes, es decir, triangulitos iguales. Mira, 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 fíjate, fíjate, mira. Mira, lado, lado, ángulo, ya. Eso ya sabemos que son congruentes. Entonces, como son congruentes, todos sus elementos tienen que ser iguales. Si esto yo lo voy a llamar culebra, a este lado, al lado mayor lo voy a llamar culebra, ese lado es el que se opone a alfa, ¿sí? Entonces, el que se opone a alfa también tiene que ser culebra. Entonces, todo esto va a ser culebra. Profesor, yo me doy cuenta que esto de acá es un triángulo isósceles. Mira, culebra, culebra. Entonces, este angulito de acá, este angulito, ¿cuánto va a valer? Simplemente va a valer 4 veces x, ¿sí o no? Lo mismo de acá, ¿sí? ¿No? Lo mismo de ahí. Esos dos triángulos, esos dos ángulos vienen a ser iguales. Ya está perfecto. Como son iguales, me doy cuenta que son igualitos. Entonces, ya simplemente, en todo ese triángulo, la suma de ángulos internos tiene que ser igual a 180. Entonces, 4x más 4x es 8x más x. Eso viene a ser de frente, nomás 9x. 9 veces, a ver, vamos a poner con azul. Entonces sería 9 veces x. ¿A qué va a ser igual? 9 veces x va a ser igual a 180, ¿sí o no? Profesor, x, ¿cuánto sale? X, ¿cuánto sale? Por casitos, x va a ser igual a ¿cuánto? 180 entre 9. ¿Eso cuánto es? Eso es 20, ¿sí o no? 180 entre 9, ¿eso viene a ser cuánto? Simplemente viene a ser 20 graditos. Entonces, profesor, entonces, por casitos, por lo tanto, mi x, ¿cuánto había sido? Mi x simplemente había sido 20 graditos. Lo cual para mí vendría a ser mi solución, ¿no? Mi solución, ahí está. La clave vendría a ser la D de tu tía Dina. Y esta siguiente pregunta nos dice, en la figura calcule X. Ya tengo esta figura. Mira, primero vamos a identificar el conjunto de congruencia. A ver, en acá sí lo vamos a anotar, ya en acá sí no lo había puesto. Lo vamos a poner acá, es congruente por el casito lado, ángulo, lado. Ya está, lado, ángulo, lado. Mira, tengo acá lado, que viene a ser bola, lado, que viene a ser bola, ángulo, y me falta algo. Pero mira, fíjate, fíjate, fíjate. Antes de eso, mira, antes de eso, antes de eso. Mira, ¿te das cuenta o no? Acá, mira, acá, acá. Mira, 10x, alfa, alfa. Entonces, mira, mira, mira. Aquí te vas a dar cuenta que esto es alfa, bola, alfa. Es isósceles, pero no solo eso. Mira, alfa, bola y alfa. Entonces, te recuerdas de un criterio de congruencia. El ángulo, mira, mira, ángulo, ángulo, lado, ángulo, sino el famoso ala. Por ahí hay o no hay congruencia. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Son congruentes. Entonces, como son congruentes, lógicamente todos sus elementos tienen que ser iguales. Yo voy a decir que el que se opone a bola va a ser digamos, culebra, ya, culebra. Entonces, el que se opone a bola también tiene que ser culebra. Todo esto también va a ser culebra. Y cierto, ¿no? Que te das cuenta que en acá se te ha generado un triangulito isósceles. Mira, todo eso de ahí, todo eso de ahí, todo eso de ahí viene a ser un triangulito isósceles, ¿sí o no? Todo eso viene a ser un triángulo isósceles. 10x. Entonces, mira, automáticamente la respuesta, mira, esos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿sí o no? Entonces, por acá nomás, por acá, por acá. Ahí está. Por ahí. El valorcito de x, a ver, vamos a ponerlo bonito ya. Vamos a ponerlo así, de color sucito. El valorcito de x simplemente va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente va a ser 10 grados, pues, de frente, profesor, de frente. Entonces, por acá sí vamos a decir que por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto había sido? Simplemente había sido 10 graditos, sino 10 graditos. Eso vendría a ser nuestra solución. Ahí está, nuestra solución. La clave vendría a ser
la E. Siguiente pregunta nos dice, en la figura calcule X. Tengo esta figura y nos pide calcular el valor de X. A mí lo que se me ocurre es completar esto ya, completar eso. Primer instinto, simplemente se me ocurre completar eso. ¿Para qué? Mira, 3x, 3x. Acá tengo un ángulo recto, ¿no? Pero mira, fíjate, esto de acá es una bisectriz y además estas dos distancias son iguales, palo, palo. Entonces, este angulito de acá, ¿cuánto vale? Este angulito vale 90, ¿sí o no? Ese angulito. ¿Sí o no? Vale 90, pues son igualitos. Ya lo hemos visto eso. Entonces, mira, acá tengo bola, bola. Esto vale 3x, ¿no? Este angulito de acá. Ese angulito de acá vale 3x. ¿Por qué? Es un isósceles, pues vale 3x. Mira, este angulito de acá, es la suma de este ángulo, de los dos ángulos no adyacentes, ¿sí o no? Es la suma, ¿sí o no? Entonces, ese angulito, ¿cuánto vale? 3x más 3x. Eso viene a ser, ¿cuánto? 6 veces x. Ya está. Mira, ahora, ¿qué hago? Mira, tengo esto de acá. Mira, tengo palo, ángulo, bola. Mira, palo, ángulo, bola. O sea, estos dos triangulitos de acá son congruentes, pero no sé si te das cuenta que este ladito es común para esos dos triángulos. Entonces sería, todo esto sería lado, ángulo, lado, 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 ángulo, lado. Entonces estos dos triángulos son congruentes. Eso quiere decir que esto de acá también vale bola, valdría bola, ¿no? Todo eso también valdría bola. Y si te das cuenta, este angulito de acá, ¿vale cuánto? Ese angulito vale 6 veces x, ¿no? ¿Por qué? Porque se me genera un triángulo isósceles. Entonces, mira, este de acá es ángulo recto, vale 90. Entonces, esto de acá más esto de acá me tiene que sumar 90, ¿sí o no? Para que me dé 180. Si ya tengo acá 90, más esto de acá, todo esto me tiene que sumar 90. 90 más 90, 180. Entonces, 6x más 3x me tiene que sumar 90. Eso vendría a ser simplemente, ¿cuánto sería? 9x, ¿no? 9x, ya está. Vamos a ponerlo. Sería, a ver, 9x, 9 veces x. Todo eso me sumaría, ¿cuánto? Simplemente 90, ¿sí o no? 90, ya está, profita. Entonces, el valor de x simplemente va a ser, ¿cuánto? Simplemente va a ser 10 graditos. Ya está. Entonces, por acá sí te os digo, por lo tanto, mi x, ¿cuánto había sido? Mi x simplemente había sido 10 graditos. Ya está. Eso nomás vendría a ser mi solución. La clave, muchachón, vendría a ser la D de tu tía Dina. Listo, mira, nos dice en la figura calcule x. Tengo esta figura, nos viene a calcular x. Mira, mira, fíjate, palo, digo dos palos. Mira, palo grande, palo grande. Entonces, mira, esto de acá me va a generar un triángulo de base media, ¿sí o no? Entonces yo puedo unirme esto de acá. A ver, vamos a poner bonito. Desde este punto yo puedo unir a este punto, porque yo sé, profito, que esto de acá viene a ser la mitad de esto de acá, ¿sí o no? Propiedad. Ahora, mira, esto de acá, esa base, ese triángulo, ¿qué va a hacer? Mira, mira, esto de acá es un triángulo rectángulo. Y esto de acá, te das cuenta que es bola, bola. Esto de acá justo llega al punto medio de la hipotenusa. Entonces, si esto vale bola, propiedad. Esto de acá, ¿cuánto vale? También vale bola, ¿sí o no? Ya está, como vale bola, es una medida relativa a la hipotenusa. Entonces, esta distancia, cada bola, ¿cuánto vale? Si todo esto es una bola, dos bolas es igual a 12, ¿cada bola cuánto vale? Cada bola vale 6, ¿sí o no? Esto vale 6. Entonces, esta bola también valdrá 6. Profesor, mira, esto de acá ahí ya está, es punto medio. Entonces, x simplemente va a ser 3, ¿sí o no? A ver, lo vamos a poner por acá, así bonito ya. X, x va a ser simplemente igual a quién? A la mitad de quién, la mitad de quién, la mitad de 6, ¿sí o no? Propiedad, 6 entre 2. Entonces, el valor de x simplemente había sido igual a cuánto, simplemente había sido 3, ¿sí o no? 3, ya está. Entonces voy a decir, por acá sí voy a decir, por lo tanto, x es igual a 3. Ya está, listo. Así nomás, así nomás, así nomás. La clave sería la E. Siguiente pregunta, nos dice, en la siguiente figura calcule el valor de x. Mira, si tú vas a resolver este problema, te vas a dar cuenta que vas a llegar a algo como 180 menos alfa es igual a 180 menos alfa, sin nada que cancelar. Simplemente vas a estar como que demostrando propiedades, algo así. En ese caso, ese tipo de preguntas no va a salir directo. Ese tipo de preguntas va a salir con trazos auxiliares. Bueno, vamos a hacer un poquito de trazos auxiliares. Lo básico, lo elemental que tienes que saber. Tengo acá un triángulo, por ejemplo, esto de acá, ¿qué es, profesor? ¿Qué es trazos auxiliares? Mira, esto de acá que te has trazado acá, eso es un trazo auxiliar. Pero yo te voy a enseñar más, mira. ¿Qué nos dice? Nos dice que calcule x. Tienes esta figura. Tienes 2 alfa, 3 alfa. A mí se me va a ocurrir trazarme una cebiana exterior relativa a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y esto de acá lo voy a prolongar, mira. Ahí está, su prolongadita. Yo te he dicho, yo voy a tratar de construir esta cebiana con la finalidad de generarme por acá, un angulito que valga 2 alfa. Y esto yo me doy cuenta que va a ser un isósceles, ¿no? Todo esto de acá va a ser un isósceles. Entonces, mira, si esto de acá vale bola, todo eso vale bola, esto de acá también va a valer bola, ¿sí o no? Todo eso también va a valer bola. ¿Estamos o no? ¿Hasta ahí?
Hasta ahí no he hecho nada. Mira, hasta ahí simplemente me genera un triángulo isósceles. Pero mira, por acá, citos, yo me puedo generar otro triángulo isósceles, mira. Ahí, citos, trazándome una mediana relativa a la hipotenusa. De tal forma que si esto de acá, mira, esto de acá, a ver, vamos a poner así ya. Ahí está, mira. De tal forma, si esto vale culebra, esto de acá también va a valer culebra. Todo eso de ahí vale culebra. Y esto de acá también va a valer culebra. Ya está, mira. Hasta ahí, simplemente, mira, este 2 alfa se va a reflejar por acá, ¿sí o no? Todo eso de ahí también va a valer 2 veces el valor de alfa. Y esto valdría 4 veces alfa, ¿no? Esto de acá valdría 4 veces alfa. Ya está, ese angulito valdría 4 veces alfa. Ya, hasta ahí estamos bien. Mira, te das cuenta que acá tienes bola, 2 alfa y un lado ya, ¿no? O sea, solamente sabemos que eso es culebra. Pero, ¿dónde más podemos generar? Mira, acá tienes bola, 2 alfa y esto de acá. A ver, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos aparecer triángulos congruentes? A ver, por esta parte de acá tienes alfa, tienes 2 alfa, tienes bola, ya 2 alfa y bola, está bien. Pero me falta esa distancia de acá, ¿no? Esa distancia de acá. O hay otro caso de congruencia. Tienes 4 alfa, 2 alfa, y ya está. De este de acá vale 3 alfa, y esto vale 2 alfa. Entonces, este angulito de acá, ¿cuánto vale? Ese angulito, ¿cierto? No que vale simplemente este alfa, sino todo este angulito vale alfa, porque es la suma de esto más esto que tiene que dar el ángulo exterior. Ahora sí, mira, tienes 2 alfa, alfa, bola, mira. Acá tienes simplemente esto vale 4 alfa, esto vale 2 alfa, ¿sí o no? Ahora mira acá, mire, fíjate, fíjate. Todo esto vale 2 alfa, todo esto vale 2 alfa, todo esto vale 2 alfa. Y esto vale bola. Mira, 2 alfa, bola, 2 alfa. ¿Te das cuenta que estos dos son triángulos congruentes? Mira, este de acá, ese triangulito, con este triangulito que estoy sombreando, ese triangulito, con este triangulito de acá, con ese triangulito de ahí, que viene a ser 2 alfa, y también tiene bola. Entonces, esos dos triángulos vendrían a ser triángulos congruentes, ¿sí o no? Esos dos triángulos vendrían a ser congruentes. ¿Por qué casito? Mira, ¿por qué casito? Mira, el caso vendría a ser, a ver, ese triángulo numeral va a ser simplemente congruente al triángulo Miche. Entonces acá sí vamos a poner el triángulo numeral, a ver, numeral va a ser congruente con el triángulo Miche, hasta con el triángulo asterisco. Esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué casito? Por el casito, mira, ángulo 2 alfa, lado, bola, ángulo 2 alfa. Entonces sería ángulo, lado, ángulo. Ángulo 2 alfa, lado, bola, ángulo 2 alfa. Son congruentes. Mira, el que se opone a 2 alfa vale 8. Entonces, esto de acá también va a valer 8. Mira, te das cuenta que culebrita vale 8. Mira, culebrita vale 8. Esto de acá es culebrita, ¿sí o no? Entonces, cada culebrita también va a valer 8, ¿sí o no? Esto de acá valdrá 8 y esto de acá también valdrá 8. Entonces, ya está, mira. Esto de ahí vale 8 y esto de ahí vale 8. Entonces, x simplemente va a ser igual a ¿cuánto? 8 más 8, ¿sí o no? 8 más 8. Entonces simplemente x, le vamos a poner simplemente x te va a salir ¿cuánto? X te va a salir simplemente 16. A ver, vamos a poner bonito. Simplemente te va a salir x igual a 16. 16 unidades, ¿no? Esa vendría a ser tu solución. La clave, a ver, vamos a poner por lo tanto, el valor de x simplemente había sido 16 unidades. La clave, en este caso, la clave vendría a ser simplemente la clave, vendría a ser la e, ya está la solución. A ver, siguiente pregunta nos dice, en la siguiente fórmula calcule x. Mira, mira, tú te das cuenta que esto vale palo, palo, dos palos, base media, ¿sí o no? Entonces, esto de acá va a valer el doble, ¿sí o no? A ver, vamos a poner esto de acá, la base del triángulo simplemente va a ser el doble, es decir, ¿cuánto va a valer? Simplemente va a valer 4, ¿sí o no? Todo esto vale 4. A ver, vamos a poner todo esto de acá, todo eso vale 4. Mira, este de acá bola y bola. Entonces también es base media, porque mira, esto es alfa y esto es alfa. Entonces, esos dos triángulos, esos dos lados son lados paralelos. Entonces, ese 4 simplemente se va a reflejar ahí, ¿sí o no? Entonces, todo esto de acá vendría a ser la mitad. Ya está. La propiedad, a ver, la propiedad te la pone por acá. La propiedad te dice que x va a ser igual a ¿qué? Simplemente la mitad de la base. Vamos a poner, a ver, por acá vamos a poner base de la base, su mitad, ya está, su mitad. Todo eso dividido entre 2. Eso vendría a ser simplemente el valor de x, ¿sí o no? Entonces, profito, para nuestro caso, ¿cómo sería? Simplemente x, a ver, x vendría a ser simplemente igual a la mitad de quién? La mitad de 4, siendo 4 dividido entre 2. Y eso simplemente vendría a ser 2, ¿sí o no? 2 ya está de frente. Por lo tanto, la solución vendría a ser que x vendría a ser simplemente 2 unidades. Listo, eso vendría a ser nuestra solución. A ver, nuestra solución. Listo, la clave vendría a ser la A, ya está. Siguiente pregunta, nos dice, en la figura, calcule X. BC es igual a 2 veces AD. ¿Dónde está BC? BC, que viene a ser esa distancia, es igual a 2 veces la distancia AD, es decir, esto de acá. Y a ver, tengo acá el gráfico. A mí me dice
en el enunciado que BC, que es esta distancia de acá, es igual a 2 veces la distancia de AD. Y yo me doy cuenta que esto vale bola, ¿sí o no? De frente, esto de acá vale bola, porque BC es igual a 2 veces la distancia que hay acá. Si acá hay bola, acá vale 2 veces la distancia que hay acá, que simplemente sería 2 bolas. Ya está. Por acá yo me puedo trazar una mediana relativa a la hipotenusa, ¿sí o no? Con eso me genero por acá sitios por bola. Y mira, me genero un triángulo isósceles. Por acá sitios me genero un triangulito isósceles. Esto de acá también valdrá X. Ahí está, mira, triangulito isósceles, bola, bola. Ya está. ¿Qué más, profesor? Mira, tengo alfa, tengo alfa. ¿Cómo me genero triángulos congruentes o cómo resuelvo esto? Este angulito no lo conoce, ¿sí o no? Ese angulito le vamos a llamar, a ver, le vamos a llamar un angulito lambda, ¿ya? Un angulito lambda. Ya está. ¿Qué más? Lambda. Entonces, yo me voy a generar simplemente ecuaciones. Yo sé que esto vale 90. Entonces, esto de acá más esto de acá me tiene que sumar 90, ¿sí o no? Para que cumpla 180. Entonces, profesor, por acá sí me voy a llamar mi primera ecuación. Mi primera ecuación va a ser simplemente que el ángulo lambda más el ángulo alfa me tiene que sumar ¿cuánto? Me tiene que sumar simplemente 90, ¿sí o no? 90 graditos. Ya está. Por acá sí tengo una primera ecuación. Ya está. Segunda ecuación que yo me puedo formar, a ver, lo vamos a poner por ahí, es en esta parte de acá, mira, en esta parte de acá, vamos a sombrearlo. En toda esa parte de ahí, tú te puedes generar otra ecuación, ¿sí o no? Toda esa parte de ahí, tú te puedes generar otra ecuación, ya está, la vamos a pintar bonito, ya está. Todo ese triangulito, tú sabes propiedad, triangulitos básicos de colegio, que la suma de ángulos interiores vale 180, ¿sí o no? Pero mira, mira, acá tú tienes lambda, esta es bola y bola, este lambda se refleja para esta parte de acá, ¿sí o no? Toda esta parte de acá va a valer simplemente lambda. Entonces, mira, x más alfa más lambda tiene que ser igual a 180. Ya está. Pero mira, algo más chévere, mira. Alfa más lambda es igual a 90. Alfa más lambda es igual a 90. Mira, esto de acá es 90. Entonces, simplemente todo esto de acá, todo esto de ahí va a ser un ángulo que, un ángulo recto, ¿sí o no? Todo eso va a ser un ángulo recto. ¿Por qué? Porque alfa más lambda es igual a 90. Entonces, simplemente 2x es igual a 90. Pero ya está, ahí muere el ejercicio. Más fácil, ¿ah? Mira, 2x, 2 veces x va a ser igual a 90. 2 veces x va a ser igual a 90 grados. Ya está, profesor. Entonces, el valor de x simplemente había sido igual a ¿cuánto? Simplemente había sido 45 grados, ¿sí? 45 grados. Entonces, por lo tanto, x simplemente había sido 45 grados. Ya está. Eso vendría a ser nuestra solución. La clave vendría a ser la B. Listo, siguiente pregunta. Nos dice, mira, en el enunciado nos dice AM es igual a MC. Hasta AM, vamos a AM, a ver, AM, que viene a ser esta distancia, AM le vamos a poner bolita ya. AM es igual a MC, ya está. MC, que viene a ser esto de aquí. Vamos a poner bonito, pero ahí está. MC, ya está. Mira, ya de pasar nomás, esta es una medida relativa a la hipotenusa, ¿sí? Entonces esto de acá también va a valer bolita, ya está. Nos dice que AC, que viene a ser esta distancia de acá, mira, AC, que viene a ser todo esto de acá, AC, nos dice que es igual a BE, que viene a ser esta distancia de acá, ¿sí o no? Todo eso viene a ser iguales, ya está. Mira, si todo esto valía 2 bolas, todo valía 2 bolas, entonces todo esto de acá también va a valer pues 2 bolas, mira. Esto de acá va a valer, digamos, bola, y eso de acá también va a ser bola, vale 2 bolas. Mira, para que te des cuenta, a esto de acá, a cada bola, yo lo voy a llamar como una distancia A. Esto también lo voy a llamar como una distancia A. Esto de acá también va a ser una distancia A, ¿sí o no? Esto de acá como vale 2 bolas, 2 veces el valor de A, ¿sí o no? No sé si te das cuenta en ese triangulito de acá, en ese triangulito de que se ha generado, en ese triangulito que por si acaso viene a ser un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Mira, todo ese triángulo, ahí está, hasta ahí, mira, todo ese triángulo viene a ser un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Este triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo notable, pues. Mira, por acá sí vamos a dibujar. Mira, ahí está mi triangulito, ahí está, listo, y ahí está. Mira, ¿te recuerdas de un triángulo que está en relación de cateto a hipotenusa de 1 a 2? Ese es el triangulito de 30 a 60. Este triangulito lo voy a llamar 30. El que se opone a 30, el que se opone a 30, el que se opone a 30, ¿cuánto vale? El que se opone a 30 simplemente vale casi o no. Ahora mira, el que se opone a 60, el que se opone a 60, ¿cuánto vale? El que se opone a 60 simplemente va a valer ¿cuánto? Simplemente tú sabes que vale k raíz de 3, ¿sí o no? Ahora, profito, el que se opone a la hipotenusa, esto es ángulo recto, esto es ángulo recto. El que se opone a la hipotenusa, ¿cuánto vale? El que se opone a la hipotenusa simplemente vale ¿cuánto? Simplemente vale 2 veces el valorcito de k. Ahí está, ¿sí o no? Ahí está. A ver, vamos a remarcar, ahí está. Esto de acá es el triangulito notable de 30 a 60. Es el triangulito notable de 30 a 60. Mira, este triangulito que tú ves acá es igualito a este de acá. Mira, cateto 1, hipotenusa 2. Entonces, ya automáticamente, mira, el ángulo que está adyacente al lado de una unidad, ¿cuál es?
es simplemente 60, ¿sí o no? Mira, el que se opone a esto vale 2 veces A, el que se opone a esto vale 2 veces K. El que se opone a, acá vamos a poner, el que se opone a simplemente A vale 30, es el que se pone a, este angulito simplemente vale 60, pero ahí está bien. El ángulo adyacente al lado de una sola unidad simplemente vale 60. Entonces, este angulito de acá simplemente va a valer ¿cuánto? Simplemente vale 60 grados. Entonces, por acá sí vamos a decir, por lo tanto, a ver, vamos a poner bonito. Por lo tanto, el angulito X simplemente había sido 60 graditos. Y eso vendría a ser nuestra solución, ¿sí o no? Ahí está, nuestra solución. Listo. Le vamos a ponerlo esto bonito. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Ojalá que sí se pueda. Vamos a poner esto. Ahí está. Listo. A ver, esto de acá. Lo movemos aquí. Y ahí está. Listo. A ver, vamos a poner. A ver, control. Un momentito. Esto de acá vamos a ponerlo más grandecito. Y listo, a ver, ahora sí, ahí está, listo, chévere, chévere, ya está. ¿Qué más? Mira, siguiente pregunta, nos dice, en la figura cálculo X, nos dan un dato, BC es paralelo a DF, entonces de BC, BC viene a ser esto de acá, ¿sí o no? Nos dice que es paralelo a DF, que viene a ser esta acá. Entonces, como son paralelos, yo le voy a poner, lo voy a simbolizar, son rectas paralelas. Ya está. Este angulito lo voy a llamar alfa, ¿ya? Este angulito lo voy a llamar, a ver, alfa, ya no hay alfa, alfa. Entonces, ese angulito se va a venir por esta parte de acá, ¿sí o no? Ese angulito se va a venir por ahí. Este angulito también va a valer alfa, por propiedad del z. Ya está. ¿Qué más? Tienes alfa, tienes, ya mira, bola, alfa, palo. Ya está. A ver. Tienes palo, ángulo del lado y bola. Estos dos triángulos son congruentes, ¿sí o no? Mira. Tienes acá el lado palo, y acá tienes el ángulo alfa, y acá tienes una bolita, ¿sí o no? Pero mira, estas dos distancias de acá son iguales. Si tú te das cuenta, automáticamente son iguales. Porque mira, esta distancia de acá, si tú le pones, a ver, tú le pones ahí, esta distancia es lo mismo, esta distancia de acá, digamos, es una parte de este triángulo, y esta distancia de acá también es una parte del triángulo. Y además, mira, esto vale bola, y esto vale bola. Entonces, yo le puedo poner todo esto de color celeste y todo esto de color celeste. Ya. Y ahí mira, lo parto por esta parte de acá. Entonces sería lado, ángulo. Mira, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces esos dos triángulos son congruentes por el casito lado, ángulo, lado, ¿sí o no? Lado, ángulo, lado. Ya está. Entonces el que se pone alfa, ahí está, el que se pone alfa, va a ser lo mismo al que se pone alfa de este triángulo, ¿sí o no? Ya está, mira, alfa. Ya está. Entonces x automáticamente vale ¿cuánto? X simplemente vale 6, ¿sí o no? X simplemente vale 6. Entonces por acá sí vamos a decir por lo tanto, el valor de x simplemente había sido ¿cuánto? Simplemente había sido 6. Ya está, esa vendría a ser nuestra solución. La clave vendría a ser la D. Acá vendría a ser la clave, 60 es la E. Esta siguiente pizarra nos dice, en la figura, a ver cuánto tenemos más. Ya tenemos otra pizarra más. Ya nos dice, en la figura, nos dice BM, que viene a ser, ¿dónde está BM? Ya BM viene a ser esa distancia de, se pone bonito, BM, esa distancia es igual a BD, ya no está BD. Viene a ser esto, ¿no? BD, ya está, BD. A ver, del mismo tamaño, ¿ya? BD. Ya está. ¿Qué más nos dice? Nos dice que CD es igual a AM. CD es igual a AM. ¿Dónde está CD? CD es igual a AM. Ya, mira. Así lo vamos a poner. CD es igual a AM. Ya está. Palo o rojo, rojo. Ya está. ¿Te das cuenta que este triángulo es isósceles, ¿sí o no? Mira, este angulito de acá le vamos a poner alfa. Este angulito de acá también va a valer alfa, ¿sí o no? Es un triángulo isósceles, pues. Un triángulo isósceles. Ya está. ¿Qué más podemos hacer? Este angulito lo conoces, ¿sí o no? Este angulito de acá lo conoces. Este angulito vale 45. Este ángulo, mira acá, triángulo notable. Pero. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? 35. Ya está. 35, 45, ya está. Este angulito de acá. Por acá creo que hay triángulos congruentes o no. O simplemente creo que es aplicación. A ver. Ángulo. Ya, palo, ángulo, bola. Palo. Me falta uno, ¿sí o no? Ya está. A ver. Este angulito, ¿cuánto vale? Este angulito yo necesito saber. A ver. Esto de acá vale X. Esto de acá vale alfa y alfa. Esto de aquí va a ser la suma de esto más esto. A ver, vamos a poner nombres ya. Entonces, mira, esto tienes de acá que vale 45. Esto de acá, mira, por acá, por acá. Mira, esto de acá. Este de acá vale culebra. Voy a poner culebra. Como es un triángulo de 45, 45, este de acá también vale culebra, ¿sí o no? Son iguales, pero los ángulos son iguales, los lados también son iguales. Este ocurre realmente en el triángulo de 45, 45. Mira, ahora sí hay congruencia. Esto de acá, todo este triángulo de acá
lo vamos a pintar bonito. Todo ese triángulo, tú ves, es congruente, todo ese triángulo va a ser congruente con todo este triángulo. ¿Por qué caso? Mira, tienes tres lados iguales, van a ser congruentes por el casito lado, lado, lado. Ahí está, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Esos dos triángulos son congruentes por el casito lado, lado, lado. Mira, palo, bola, culebra. Palo, bola, culebra. Entonces son congruentes. Entonces, mira, el que se opone a palo vale X. Entonces, el que se opone a palo también tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer X, ¿sí o no? Todo eso va a valer X. Ya está. Entonces, ahí puedes aplicar mariposas, ¿no? Ahí puedes aplicar mariposas. Puedes decir que X más 45 es igual a 35 más alfa. Y hasta ahí te puedes generar una ecuación. ¿Dónde más te puedes generar otra ecuación? Acá, mira, alfa más X es igual a 45 más 35. Ya está. Ahí entonces te generas una ecuación. Por acá sí te vas a generar una ecuación. Y por acá sí todos aplicando de mariposa, es la propiedad de mariposa. En todo esto de acá, a ver, en todo esto de acá, en todo esto de ahí, te puedes aplicar mariposa, ¿sí o no? Entonces vas a decir, por acá sí todos, vas a decir, tu primera ecuación va a ser simplemente que 35 más alfa es igual a X más 45. Ya está. Vamos a poner 35 más alfa es igual a X más simplemente 45. Eso vendría a ser una ecuación. Ya está. La otra ecuación que tú puedes generar, a ver, vamos a poner, la otra ecuación es en esta parte de acá. Alfa más X es igual a 45 más 35. Ya está. Entonces vamos a decir que alfa más X es igual a 35, 35 más 45. Ya está, 35 más 45. Entonces este vendría a ser una ecuación número 1, ¿sí o no? Y esta vendría a ser una ecuación número 2. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? A ver, podemos aplicar directamente suma de ecuaciones y cancelar algo, ¿no? Mira, por acá sí, a ver, sumamos todo esto de acá. Lo sumamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Lo sumamos o lo restamos? ¿Lo sumamos o lo restamos? Creo que lo restamos para matar alfa, ¿no? Entonces, a ver, si ya lo sumamos para que no te marees. Entonces vamos a tener que 35, a ver, 35 más alfa vendría a ser 2 veces alfa, pero con eso no voy a cancelar nada. Entonces simplemente sería restar. Ya de una, restamos a lo macho. A ver, alfa, a ver, vamos a poner por acá, sí, ¿ya? Por acá sí vamos a poner, todo esto vamos a restar, ahí, en ese orden. Entonces, mira, tendrías alfa menos alfa, 0, 35 menos x, nada más quedaría siendo 35 menos x. Ya está, entonces te va a quedar 35 menos simplemente el valor de x. Y todo eso va a ser igual a ver, tendrías por acá x, ya menos este valor. Entonces tendrías 45 menos 45, eso es 0, ¿sí o no? Entonces x menos 35 nada más te quedaría. Entonces por acá hacemos poner, a ver, te quedaría x menos 35. 35. Entonces, este x lo pasas a este lado a sumar, te va a quedar 2x, lo vas a sumar, te va a quedar 70. Entonces de ahí te va a quedar simplemente que el valor de 2x va a ser igual a, ¿cuánto? Va a ser igual a 70. Entonces, el valor de x simplemente había sido, ¿cuánto? Simplemente había sido 35, nada más. Ya está, de una. Eso vendría a ser mi solución. Entonces digo por acá sí digo, por lo tanto, el valor de x simplemente había sido 35 grados. Eso vendría a ser mi solución, ¿no? La clave vendría a ser la B. Ya, listo. Pregunta número 12. Mira, nos dice, AB es igual a S, ya esa distancia. ¿Dónde está AB? AB, ¿qué viene a ser esto? Lo voy a poner bolita, es igual a S. ¿Dónde está S? S viene a ser eso, ¿no? También lo voy a poner bolita. ¿Qué más nos dice? Nos dice que CD es igual a AE. ¿Dónde está CD? A ver, lo voy a poner, ¿dónde está CD? CD viene a ser esta distancia, ¿sí? ¿No? CD viene a ser esta distancia. Entonces, a CD, mira, a CD lo voy a poner, a ver, vamos a poner bonito, a CD lo voy a poner dos bolitas, ¿ya? A CD lo voy a poner dos bolitas, ahí está, ahí está, ahí está. A ver si nos deja, a ver si nos deja, a ver si nos deja. Ahí está, dos bolitas, ya está. ACD se va a llamar dos bolitas, ya está. ACD le vamos a poner dos bolitas. ¿Qué más? Nos dice que eso es igual a AE. ¿Hasta dónde está AE? A ver, AE, que viene a ser dónde está esta distancia de acá. Entonces, AE también va a ser dos bolitas, ya. AE va a ser también dos bolitas, ahí está. AE va a ser esa parte de ahí. A ver, ahí está, ahí está. AE también va a ser dos bolitas. ¿Qué más nos dice? Nos pide calcular X, ¿sí o no? Mira, yo por acá me voy a trazar por simple inspección, me voy a trazar un segmentito hasta esa parte de ahí. Profe, ¿pero por qué? ¿Por qué se traza ese segmentito? Mira, si tú te das cuenta acá, entonces bola, teta, dos bolas. Bola, teta, dos bolas. Entonces, estos dos triángulos, ese triangulito que ves de acá, ese triangulito de celeste, ese triangulito va a ser congruente, ¿sí o no? Va a ser congruente con el otro triangulito, ¿sí o no? Lo vamos a pintar bonito, chévere. Ahí está. Ese triangulito va a ser congruente con ese triángulo de acá, ¿sí o no? ¿Por qué casito? Por el casito lado, ángulo, lado, ¿sí o no? En este caso vendría a ser simplemente bola,
ángulo y dos bolas, nada más. Entonces, por ese casito vendrían a ser congruentes. Ya está. Como son congruentes, quiere decir que todos sus elementos del triángulo van a tener las mismas dimensiones. Mira, el que se pone a teta, le voy a poner culebrita, ¿ya? El que se pone a teta, le voy a poner culebrita. El que se pone a teta también tiene que ser culebrita, ¿sí o no? Y no sé si te das cuenta acá, mira, acá citos se va a generar un triángulo isósceles, ¿sí o no? Un triángulo isósceles. X, X. Ya, profesor, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, mira, acá tienes teta, ya está. Profesor, mira, esta parte de acá, ¿cuánto va a valer? Mira, por esta parte, fíjate, esto de acá es dos bolas, esto de acá es dos bolas. Entonces, mira, este angulito de acá, este angulito lo voy a poner yo alfa, ¿ya? Ese angulito lo voy a poner alfa. Entonces, mira, mira, este angulito de acá, ese angulito de ahí va a valer ¿cuánto? Alfa más teta, ¿sí o no? Ese angulito va a valer alfa más teta, ya está. Alfa más teta. Pero mira, fíjate acá, esto vale teta y esto de aquí también va a valer alfa, ¿sí o no? Mira, el que se pone a dos bolas vale alfa, el que se pone a dos bolas va a valer alfa. Y mira, por acá sí yo me puedo formar una ecuación, mira, por acá sí me puedo formar una ecuación, mira, ahí está, ahí está. ¿Qué puedo decir? Que teta más alfa es igual a x, ¿sí o no? Entonces pongo por acá, pues, teta más alfa, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a x, ¿sí o no? Va a ser igual a x, ya está. Mira, fíjate acá, esto de acá vale alfa más teta, entonces esto de acá también va a valer x, ¿sí o no? Y mira, fíjate en este triángulo acá, en este triangulito, en este triángulo, automáticamente, mira, todos sus ángulos valen x, entonces esto de acá también va a valer culebrita, pero estamos hablando de un triángulo equilátero, ¿sí o no? Entonces automáticamente el valor de x, ¿cuánto va a ser? El valor de x simplemente va a ser 60, ¿sí o no? Si nos puedes hacer suma de ángulos interiores, no te va a salir lo mismo. Entonces, por acá sí vamos a decir, por lo tanto, profesor, por lo tanto, mi valor de x simplemente había sido ¿cuánto? Simplemente había sido 60 graditos, lo cual para mí vendría a ser mi solución. La clave vendría a ser la E. Ya está, mira, la siguiente pregunta nos dice, en la figura calcule MN. Ya nos da esta figura y nos pide calcular MN, que viene a ser este segmento de acá, ¿no? Por simple inspección, mira, yo me doy cuenta que esto de acá es dos palos, y eso es dos palos, esto es palo y eso es palo. Entonces puedo trazarme una diagonal acá, una diagonal, ahí está, una diagonal, y me doy cuenta que esto de acá es base media, ¿sí o no? Entonces, mira, en acá me va a salir una distancia. Esa distancia lo saco su mitad y simplemente por propiedad me sale esa distancia. Ya está, a ver, vamos a hacerlo. Chévere, chévere. Mira, este angulito de acá, ¿cuánto valdrá? Todo este angulito vale 27 más 33. ¿Eso cuánto es? Eso simplemente es 60, ¿sí o no? Entonces, mira, 12, 12. Por construcción de triángulos, si esta distancia es igual a esta distancia y este ángulo es 60, automáticamente esta distancia vale 12, ve. O si no, simplemente, mira, 60, eso de acá va a valer, digamos, culebra, eso de acá también va a valer culebra, entonces el que se pone vale 60, ve. Nada, automáticamente. Simplemente estás construyendo un triángulo equilátero, entonces este de acá va a ser 12, ¿ya? Este de acá también va a ser 12. Entonces, simplemente ese 12 se viene ahí por base media y le saca su mitad. Entonces simplemente la mitad de 12 vendría a ser 6, ¿no? Todo esto vendría a ser 6. Entonces por acá sí te vas a decir, por acá le vamos a poner por lo tantex, profesor, por lo tantex, el valor de mn simplemente había sido ¿cuánto? Simplemente había sido 6, lo cual vendría a ser para mí mi respuesta. La clave en este caso vendría a ser la D de tu tía, la D de tu tía Dina, ya está. Siguiente pregunta nos dice, en la figura calcula x. Tengo esta figura. Ya mira, todo esto de acá vale ¿cuánto? Vale 4x. Me trazo, por acá es una mediana relativa a la hipotenusa. Cuando yo me trace una mediana relativa a la hipotenusa, muchachón, yo me trazo una mediana relativa a la hipotenusa, yo sé esto cuánto vale, ¿sí o no? Mira, si todo vale 4x, simplemente si me trazo la mediana relativa, simplemente esto va a valer 2x, y esto de acá también va a valer dos veces el valor de x, nada más, ¿sí o no? Ya está, ¿qué más? Entonces, como es una mediana relativa a la hipotenusa, yo sé que esto vale bola, esto de acá va a valer bola, esto de acá también va a valer bola, ¿sí o no? Entonces, mira, esto de acá va a ser simplemente 2x, 2x, esto también va a ser 2x, ¿sí o no? Ya está. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Esto también vale 2x, ¿sí o no? 2x. Mira, bola, se ha formado un triángulo, ¿qué? Un triángulo isósceles, ¿sí o no? Esto va a valer alfita, por acá también me pongo un alfita, ya está. Cuando tengas un triángulo isósceles, si tú te trazas la altura o la mediatriz con respecto al otro lado, al punto medio, mira, es bola, bola, ¿esto cuánto forma automáticamente? Esto sabemos que forma 90 grados, entonces este de acá va a ser pues 90 grados, ahí está, 90 grados. Entonces, mira, si tú te das cuenta, esto de acá es 2x, todo vale 2x, mira, te lo voy a remarcar, toda esta línea de acá, toda esta línea vale 2x. Entonces, mira, por acá tú ya tienes X. Entonces, ¿qué es lo que te falta por acá? Por acá te falta otro X, ¿sí o no? Entonces, esta línea no es cualquier línea, pero es una línea que es una mediana relativa a la hipotenusa en este triángulo chiquitito. Esto vale culebra, esto de acá vale culebra, y esto de acá también vale culebra, ¿sí o no? Entonces, mira, esto de acá vale 2, 2, esto de acá también vale 2, esto de acá también vale 2. Entonces, automáticamente, profesor, automáticamente de acá, simplemente aplicando propiedad de mediana relativa a la hipotenusa, tú sabes que el valor de X, ¿cuánto había sido el valor de X? Simplemente había sido ¿cuánto? 2. Ya está, eso vendría a ser mi solución. Entonces, por acá sí vamos a poner, por lo tanto, profesor, por lo tanto, el valor de x simplemente había sido ¿cuánto? Simplemente había sido 2. Eso vendría a ser tu respuesta. La clave vendría a ser la A. Mira, siguiente pregunta nos dice, calcule el valor de x sabiendo esto, que AC es igual a BP. ¿Dónde está AC? AC, que viene a ser toda esa distancia, AC
es igual a BP. ¿Dónde está BP? BP vendría a ser todo eso, ¿sí o no? Y hasta entonces lo vamos a poner así ya. Ahí está. Vamos a poner eso ahí. A ver, vamos a seleccionar esto. Ahí está. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Fino, fino, fino. Ya está, nos da ese dato, nos pide calcular x. Mira, este problema lo vamos a resolver por trazos con un tracito auxiliar. Me prolongo esta línea hasta ahí, me prolongo esta línea hasta ahí, con la finalidad de construirme un triángulo isósceles. Esto vale 3x, esto de acá también va a valer 3 veces el valor de x. Profito, si esto vale culebra, esto de acá también va a valer culebra, ¿sí o no? Isósceles, pues. Ahora mire, esto vale 4x, ángulo exterior. Esa es la suma de este ángulo más este ángulo. Entonces este ángulo ya lo conozco. Ese angulito, ¿cuánto va a valer? Simplemente x. ¿Qué más, profesor? Esto vale 3x, esto vale 4x. Ya está. Mira, en esta parte de acá, tú tienes 2x. Acá tendrías 3x, ¿no? 3x y 3x. Ya está. Mira, acá tienes 3x. Ahora, me falta conocer este angulito de acá. Este angulito de acá, ¿cómo lo vamos a conocer? Mira, fíjate, fíjate. En esta parte de acá hay congruencia. Mira, mira, fíjate esta parte de acá. Tienes esto de acá vale 3x, ¿sí o no? Todo eso vale 3x. Ya está. Mira, bola 3x culebra. ¿Te das cuenta? Mira, en esta parte de acá. Bola 3x culebra. Son congruentes, ¿sí o no? Todos esos de ahí son congruentes. No sé si te das cuenta. Toda esa parte de ahí son congruentes, ¿sí, profesor? Como son congruentes, mira, te lo voy a remarcar bonito, ya, chévere, chévere. Mira, este de acá es 3x, bola y culebra. Ya, bola, culebra, 3x. Entonces, todo esto de acá, todo ese triangulito, hasta ahí, todo ese triangulito vendría a ser congruente a todo ese triángulo de esta parte de acá, ¿sí o no? Todo ese triángulo de esta parte de ahí. Que lo vamos a remarcar con el color moradito, ya. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, más o menos. Ahí está, listo, mira. Ahí te das cuenta, ¿no? Mira, mira, mira. Bola, 3x, culebra. Bola, 3x, culebra. ¿Son congruentes, ¿sí o no? Entonces, profesor, como son congruentes esos dos triángulos, entonces, mira, a sus elementos se tienen que oponer los mismos, ¿sí o no? Entonces, mira, mira esta parte de acá. A 4x se le opone culebra. Ya está. A culebra se le tiene que poner, ¿cuánto? 4x. Entonces, este angulito, ¿cuánto va a valer? Ese angulito va a valer 4 veces el valor de x, ¿sí o no? 4 veces el valor de x. A ver, lo vamos a poner bonito, ya está. 4 veces, esta parte sería 4 veces el valor de x, ya está. Entonces, mira, nada más, ya estás muerto el problema. Mira, en todo ese triángulo que tú ves, en todito ese triángulo, en todo ese triángulo, tú sabes que la suma de ángulos internos vale ¿cuánto? Vale 180, ¿sí o no? Entonces, ahí lo voy a pintar, chévere, chévere, chévere. Ahí está, vale, listo. Entonces, profesor, entonces, por acá sí vamos a poner entonces 4x más 4x más 2x va a ser ¿cuánto? 180, ¿sí o no? Entonces vamos a poner por acá, chévere, vamos a poner 4x más 4 veces el valor de x más 2 veces el valor de x. Todo eso simplemente me va a resultar ¿cuánto? 180, ¿sí o no? Todo eso va a ser 180. Ya está, profesor, de acá, de acá, yo sé. A ver, vamos a poner, de ahí yo sé, 4x más 4x es 8. Simplemente vendría a ser 10x, ¿sí o no? Entonces 10x, a ver, vamos a poner por acá, 10 veces el valor de x. Simplemente vendría a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser igual a 180, y hasta 180. Entonces, por acá sí vamos a decir que por lo tanto el valor de x simplemente había sido ¿cuánto? Mata 0 con 0, simplemente va a ser 18, vamos a ponerlo bonito, 18 graditos. Y eso vendría a ser mi solución, ¿sí o no? Mira, siguiente pregunta, nos pide calcular el valor de x. Ya nos da esta figura y nos pide calcular el valor de x. Mira, por aquí se me ha trazado una línea. ¿Por qué se traza una línea, profesor? ¿Por qué? Mira, si tú te das cuenta, esto de acá es bisectriz. Entonces, por propiedad, esto de acá actúa como espejo. Si yo me trazo de acá una perpendicular acá, también me puedo trazar una perpendicular acá. Automáticamente estos dos triángulos son congruentes. Entonces, esto de acá va a valer 3, ¿ya? Lo vamos a poner con color azul. Todo eso de ahí va a valer 3. Ya está, mira. Este de acá es un triángulo notable, ¿sí o no? Esta distancia vale 4, 3, 4, 5. Este ángulo tú lo conoces por triángulos notables. Ese angulito vale ¿cuánto? Vale 37 graditos, ¿sí o no? Ahora mira, tú te das cuenta en todo el triángulo grandote, mira, en todo ese triángulo grandote, te das cuenta que esto es un triángulo rectángulo, no es un triángulo cualquiera, es un triángulo rectángulo. Entonces, como es un triángulo rectángulo, el que se opone o el otro ángulo, simplemente todo ese ángulo tiene que ser ¿cuánto? Todo ese ángulo tiene que ser 53 grados, si no, todo ese ángulo tiene que ser 53 grados. Entonces 2x, por acá vamos a poner dos veces el valor de x, simplemente va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 53 grados. Entonces ya automáticamente mi solución, vamos a decir por casitos, por lo tanto, mi solución es que x simplemente va a ser ¿cuánto? 53 grados y medios. Nada más, esa vendría a ser mi solución. La clave vendría a ser la E. Listo, esto vendría a ser toda la solución de los ejercicios de congruencia de triángulos. Bueno, comparte con la people, con toda la bandita del barrio y nos vemos en un siguiente video con el temita de cuadriláteros y polígonos.